estás escuchando en el día de hoy. Hoy domingo 20 de agosto, vamos a hacer algo distinto a lo que hacemos usualmente. Sabemos que las elecciones de Argentina, posiblemente las finales, van a ser para alrededor del octubre 2023. Los tres candidatos que quedaron de las primarias fue Milei, Bullrich y Massa. La intención del día de hoy, es simplemente en que vamos a hacer una lectura de posibilidades de quiénes de estos tres candidatos entre Milei, Bullrich y Massa van a ganar en octubre. Pero a la misma vez que vamos a hacer eso, vamos a tirar las cartas ¿cómo se dice? De nuevo, y entonces vamos a hacer que la inteligencia artificial interprete las cartas, a ver qué nos dice, a ver si pega bola a la inteligencia artificial o la hago yo. Aquí la cuestión es poner a prueba también la inteligencia artificial, ¿vale? Eso, intuición versus la inteligencia artificial va a ser lo que va a ser el día de hoy, y lo vamos a hacer mediante una lectura sobre los candidatos de Argentina para la presidencia de octubre 2023. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Me alegra de tenerte aquí el día de hoy. Tenemos aquí también a Mari Carmen, Mari, Marisela y Betty Elizabeth. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Esa es la consigna de hoy, en que vamos a tratar de hacer unas lecturas experimentales sobre los tres candidatos que quedaron ¿cómo se dice?, de las primarias pasadas de Argentina, y vamos a ver aquí quiénes de estos tres van a quedar todavía vivos para aquel entonces. Y entonces vamos a tirar las cartas de nuevo, pero vamos a hacer que la inteligencia artificial las conteste. ¿Ok? Vamos a ver si esto nos sale el día de hoy, y simplemente vamos a pasar un buen rato aquí entre nosotros con este tipo de presentación. Bien, aquí yo tengo ya los nombres escogidos, porque voy a tirar tres líneas de cartas que van a identificar a estas personas, ¿vale? Porque mayormente yo uso piedritas y cositas así, pero esta vez voy a tratar de hacer algo distinto. Bien, aquí la pregunta es: ¿quiénes de estos tres candidatos? Nelva, ¿cómo estás? Mayo, ¿cómo estás? ¿Quiénes de estos tres candidatos puede ser que gane la presidencia en Argentina en octubre 2023? Bien, vamos a cortar las cartas. Y vamos aquí primero con Milei. Vamos a tirar las cartas para Milei. Tengo aquí la luna. Voy a ponerla aquí lo más cerca posible. Tenemos la luna. Tenemos la mujer. Tenemos aquí las flores. Voy a tirar tres cartas nada más para cada uno, ¿saben? Aquí vamos con Bullrich. Tenemos los pájaros. Tenemos la casa. Y tenemos la serpiente. ¿Ok? Y para Massa tenemos la zorra. Tenemos las estrellas. Y tenemos el látigo. Hasta este momento, ¿quién de ustedes creen que se ve mejor? ¿Quién de ustedes creen que se ve mejor? Y voy a tratar de arreglar estas cositas aquí. Bajar el nombrecito aquí. Bajar este aquí. Y dejar este aquí arriba. ¿Quiénes de ustedes creen? Tú dices que Milei se ve mejor, Verónica, que Milei se ve mejor en esta tirada. Pienso, aquí la pregunta era: ¿quiénes de estas personas podrían ganar la presidencia en octubre del 2023? Aparentemente se ve bien Milei con la carta de la luna, la mujer y las flores. Se ve bastante prominente aquí. Tenemos a Bullrich con los pájaros, la casa y la serpiente. Y tenemos aquí a Massa con la zorra, las estrellas, ¿ok? Y con el látigo. Muy bien. Bien.
¿Qué tienen a favor estos candidatos? Vamos a mirarlo aquí inmediatamente. ¿Qué tienen a favor estos candidatos? Primero, Milei, obviamente con la luna tiene fama, ¿ok? Tiene una fama, bastante fama, o es bastante notorio, porque la carta de la luna habla de notoriedad, algo espectacular con este señor, ¿vale? Con la carta de la mujer, podríamos explicarlo a él en descripción como si fuera una persona sumamente emotiva, ¿ok? Que todo lo hace por emociones, en este caso. Y por las flores podríamos decirles que es alguien que puede estar, si diríamos invitación, puede ser bastante invitante o acogedor. Alguien que resulta dar promesas, vamos a decirlo de esta manera. Promesas prometedoras con esta carta de aquí de las flores, ¿vale? Bien. Burrich, por el otro lado, con los pájaros podemos decir que es bastante hablador, una persona doméstica, alguien que se conoce, ¿vale? Con la casa, pero que tal vez usa pólizas o, ¿cómo se dice?, política, honestamente no esté totalmente clara con esa serpiente, porque la serpiente aquí puede indicar de que el hombre manipule la situación o manipule su estatus o su presidencia si éste ganara, ¿vale? So que tenemos aquí a un encantador, a un manipulador y a alguien que le gusta argumentar con Massa en este lado acá. Ahora mire, si miran bien las cartas de Massa, la zorra sabemos que es alguien que pretende ser algo que no es, ¿vale? Y con las estrellas estamos hablando de que lo está haciendo a lo grande, ¿vale? A nivel de espectáculo. Y después con la serpiente, perdón, dicho con el látigo, estamos hablando de que es constante, constante. Y cuando yo digo constante es que Massa puede ser que tenga más, ¿cómo se dice? Más cobertura televisiva, o al menos por los medios, podría ser que tenga más ese tipo de ¿cómo se dice? De presentación comparado con los otros, ¿vale? En este caso, lo que he hecho hasta ahora es describir estos individuos con estas cartas en cuestión a lo que representan para estas elecciones en Argentina en 2023. Ahora bien, si nosotros vamos a ver si ganan o no ganan. Honestamente, con la carta de la mujer en el medio para Milei, es una carta neutral. Sin embargo, tiene dos cartas positivas que están tanto la luna como las flores. Si nos fuéramos por ese aspecto, ¿ok? Sería, ¿cómo se dice? Que tiene una gran posibilidad. Vamos a decirlo así, tiene una gran posibilidad. Entonces, en cambio, el aspecto de Burrich, aquí yo veo intereses, ¿cómo se dice? Tirando de lado y lado. Por lo tanto, eso es lo que posiblemente haga Burrich que no gane. Porque la cuestión es que también la serpiente tiene que ver con desvíos. O sea, que en sus pólizas puede ser que su gente se divida, la gente que esté a favor de Bush se divida en el momento de votar aquí o se desvíe hacia el candidato Milei, en este caso, ¿vale? Entonces, Massa por el otro lado, lo que yo veo es simplemente una propaganda masiva, masiva con estas cartas, ¿vale? Estamos hablando de alguien que pretende ser algo que no es, a una manera bastante notoria, bastante amplia, multiplicada, repetitiva, o sea que puede estar en radio, televisión, magazine, puede tener tremenda respaldo publicitario comparado con el resto, ¿vale? Comparado con el resto. Pero eso no indica que este hombre gane la presidencia, ¿vale? En este aspecto. So que con las cartas que tengo hasta este momento, da la impresión de que Milei puede ser todavía convertirse en el presidente de Argentina en octubre 2023, de acuerdo a estas cartas que yo veo aquí. ¿Ok? Verónica dice, la zorra no puede ser alguien inteligente o astuto también. Podría. ¿Qué político no lo es, Verónica? ¿Qué político no es inteligente y astuto? Tienen el arte el arte de saber la estrategia del juego, ¿vale? Del juego en que quítate tú para ponerme yo y este es mi momento y el tuyo es después. ¿Ok? Todos ellos detrás de la cortina, todos ellos se conocen. ¿Oíste? Todos ellos se conocen. So que
hay que, ¿cómo se dice? Hay que mirar el juego de las elecciones, ¿vale? En cuestión a esto. Las cartas en este momento representan esto que yo veo aquí. Me dice Sebastián, las flores también son la sorpresa. Lo que mi ley fue sorpresivo para la mayoría. Sí, puede ser que cause otra sorpresa mucho mayor, ¿sabes? Mucho mayor durante las elecciones. Aquí Alicia dice que no sea Mili, por favor, aunque tiene las de ganar. Se nota que puede tener las de ganar, pero la cuestión con Milei aquí es que es notariedad, es ser notorio, ser sumamente emocional, bien emotivo el hombre, ¿vale? Con esa carta de mujer ahí, ¿ok? Es sumamente emotivo, ¿vale? Si tuviera una carta de hombre que fuera práctico, se hubiera visto mejor, ¿vale? Pero el hombre es pura emoción. Es pura emoción con esa carta de la mujer ahí en ese caso. So que con estas cartas, hasta este momento, da la impresión de que es posible de que gane Milei. ¿Ok? De que gane Milei. Ahora, nosotros podemos tirar 3 cartas más, ¿cómo se dice? 6 cartas más, vamos a poner la inteligencia artificial, ¿ok? La inteligencia artificial en juego aquí. So que yo voy a poner estas cartas una encima de la otra para poner las otras que tenemos. Porque vamos a tirar 3 cartas más y esta entonces se las vamos a dar a la inteligencia artificial. Bien, la vamos a dejar este cantito aquí, voy a ver si puedo poner un poquito más grande. Okay. Creo que se podrá ver ahí. ¿Verdad? Ok, voy a dejarlo ahí. So, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar 3 cartas más, pero se lo vamos a dar a la inteligencia artificial para ver qué nos dice. ¿Ok? Si es que dice algo en referencia a esto. So, con lo que me queda a mí de mazo aquí, voy a tirar esta carta aquí. Me enseña aquí para Milei, me enseña el jinete, me enseña la torre y me enseña la carta. Muy bien. Aquí con Burj me enseña los peces, me enseña las ratas y me enseña los caminos. Bien. Y aquí con masa me enseña el sol, me enseña el anillo y me enseña el ataúd. Oye, masa no va ni siquiera a lo último, ¿vale? Ahora vamos a poner esto con la inteligencia artificial. So, escriban en sus libretas ahí qué cartas son para la inteligencia artificial, que van a ser estas que están aquí. ¿Ok? Se las vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos conteste. A ver si puedo ponerla aquí para que puedan leerlo. ¿Vale? Voy a escribirle aquí a la inteligencia artificial si es que lo encuentro. ¿Dónde se me fue? Ok. So, miren a ver si ustedes pueden ver esto mientras lo estamos escribiendo. Ok. Voy a escribirle aquí. Ahora en adelante me hablarás en español. Están pudiendo ver eso, ¿verdad? Y me llama maestra Lila y puta esto. Pero anyway, vamos a ver. Vamos por encima de esto también. Ok. En referencia a la interpretación de las cartas Lenormand. Necesito que interpretes 3 lecturas para 3 candidatos hacia la presidencia y me digas y me las interpretes dando a entender quién posiblemente sea el ganador de acuerdo
con el Lenormand. Bien. Primer candidato, vamos a poner aquí. Primer candidato. Milley. Ok. Con cartas jinete, torre, carta. Segundo candidato, Burrich, con cartas peces, ratas, caminos. Tercer candidato, Massa, con cartas sol, anillo, ataúd. Ok, so voy a reírlo aquí. En referencia a la interpretación de las cartas Lenormand, necesito que interpretes 3 lecturas para 3 candidatos hacia la presidencia y me las interpretes, dando a entender quién posiblemente sea el ganador de acuerdo con el Lenormand. Bien, lo que me puede decir es que no me las va a contestar o las puede contestar, ¿vale? So, vamos a ver qué dice esta vez. Bien. Primer candidato. Me da las identificaciones. Dice la combinación sugiere que Milley está en el camino de rápida evolución con metas altas y noticias importantes. Su ambición puede llevarlo lejos, pero aislamiento puede ser un desafío. Burrich dice, esta combinación muestra una situación compleja. Burrich podría enfrentarse a las decisiones difíciles relacionadas con pérdida y preocupación financiera. La abundancia y la elección de camino correcto serán clave. ¿Ok? Tercera, Massa parece estar en un camino hacia el éxito y compromiso, pero con una transformación importante en el horizonte. El ataúd puede indicar un cierre o una renovación significativa. Conclusión, las cartas parecen favorecer a Massa con una fuerte indicación de éxito y transformación. Milley también muestra potencial, pero con posibles obstáculos relacionados con el aislamiento. Burrich parece tener una situación más compleja y posiblemente enfrenta desafíos más importantes. ¿Ok? Y dice aquí, recuerda maestra Liz, que la interpretación de las cartas puede variar y es siempre una guía, no una predicción definitiva. ¿Ok? Bien. So, este momento hicimos realmente una lectura nosotros mismos aquí de quién posible podíamos ganar las elecciones de Argentina. De acuerdo a las 3 cartas de aquí, representa que Milley puede ser que gane las elecciones de Argentina en octubre. Sin embargo, estas 3 cartas de acá, la inteligencia artificial le da ¿cómo se dice? Le da más valor aquí a Massa que a Milley. ¿Ok? So que realmente no nos dio, ¿cómo se dice? No nos dio definitivos ganadores, pero sí las posibilidades aquí. ¿Vale? Me dice aquí, esotérico, dice, Burrich tendrá que acordar con Milley de acuerdo a mi lectura. O sea que va a tener que hacer un acuerdo con Milley de acuerdo a esoterismo y realidades. ¿Ok? ¿Qué me dice la gente? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Ok? ¿Qué me dice la gente por acá? Me dice Nelvada que si se hubiera sido una opción preguntar a la IA las mismas cartas de la primera tirada. Ok, podemos hacer lo mismo. Vamos a ver aquí, hacer lo mismo. Voy a copiar aquí y voy a cambiar las cartas. Voy a ponerlo aquí. Voy a ver si para que lo puedas observar. Voy a ponerlo en este lado. So que estoy poniéndolo aquí para que se pueda observar, pero vamos a cambiar las cartas. Las cartas de Milley de este lado de acá fueron la luna, mujer,
flores. Las cartas del segundo candidato. Por aquí, pájaros, casa, serpiente. Y las últimas cartas aquí fueron zorra, estrellas, látigo. ¿Ok? So vamos a hacerla ahora que lea las primeras cartas que yo leí. Aquí, gracias Nelva por la sugerencia. Y vamos a darle toque a ver qué dice. ¿Ok? Está escribiendo las millas. Lo que hace es que define las cartas y me dice, mi ley parece estar en camino de reconocimiento y éxito emocional, tal vez con una conexión fuerte con temas femeninos y sensibles. Las flores sugieren celebraciones y alegría. ¿Ok? Segundo candidato, Burrich, dice, podría enfrentar una situación compleja y tensa en el ámbito familiar o en una base de apoyo. La serpiente indica posibles traiciones o problemas enredados que deben ser abordados con cuidado. Y Massa al final dice, parece estar en un camino de estrategia y orientación hacia sus sueños, pero los conflictos y discusiones pueden ser un tema recurrente. La zorra podría sugerir una astucia necesaria en algunos contextos, falsedad. ¿Ok? En conclusión, en esta lectura, Milei parece tener una energía más positiva y una dirección prometedora con la luna, la mujer y las flores. Burrich enfrenta desafíos y complejidades, mientras que Massa está en una posición que requiere astucia y enfrentamiento de conflictos. ¿Ok? So que en la primera lectura, a ver si lo encuentro aquí, en la primera lectura nos pone a Massa como posible ganador, que fueron las cartas que ustedes vieron al principio. ¿Ok? Si los ponemos en este lado de aquí, estas cartas aquí fue la primera tirada que hicimos con la inteligencia artificial y pone a Massa como ganador en este caso, ¿vale? Sin embargo, aquí pone la lectura que yo hice aquí, pone a Milei como ganador. So aquí la cuestión aquí es, ¿cuál de nosotros estamos correctos? Si yo tirando las cartas en una forma lógica y aspecto Lenormand aquí, o si la inteligencia artificial va a ser quien realmente pegue el pie en bola con el ganador. So, se queda grabado para efectos de este tipo de práctica en que ponemos la inteligencia artificial versus la intuición y el conocimiento Lenormand a prueba en este caso, ¿vale? ¿Ustedes qué dirán en cuestión a este tipo de tirada? Eso, quisiera saber sus opiniones, ¿ok? Dice Sebastián, concuerdo con la IA, excepto lo de Massa. Hasta aún no le veo aspectos de transformación. ¿Ok? Yo, honestamente, la carta ¿cómo se dice? De la torre, yo no lo veo tanto como aislamiento, especialmente cuando tiene una carta de movimiento al lado, ¿vale? Porque estamos hablando, la carta es la carta del servicio, la torre es la carta del servicio, no del aislamiento. El aislamiento yo lo vería más bien con la montaña. Pero hay escuelas de Lenormand que consideran la carta de la torre como aspectos de aislamiento, soltería, en muchos aspectos. So que, de acuerdo a la IA, habla de un avance bastante prometedor aquí, ¿ok? Pero que podría encontrar problemas por aspectos de aislamiento en este caso. O sea, que puede ser que le corten las patas antes de empezar, tal vez por sus propias políticas, ¿vale? Este señor de acá, le digo, este señor Massa que se ve aquí, le están dando una propaganda, por lo que yo veo en las cartas, una propaganda sumamente feroz, vamos a decirlo así, que está como el arroyo de habichuela en cada casa. ¿Vale? Te guste o no te guste el candidato, lo estás viendo donde quiera. ¿Entiendes? Que es una promoción sumamente masiva, por lo que yo veo aquí con el señor Massa en este caso. So, yo quise hacer este video porque honestamente he notado que la inteligencia artificial ha avanzado grandemente en la manera que interpreta cartas. Y les voy a decir una cosa. Lo que es el tarot y el keeper, la verdad que mete miedo, ¿vale? Mete miedo. Porque el tarot parece que lo tiene mejor talado,
y el keeper, que lo que tiene el Lenormand. So que, pero lo curioso es de que pueda interpretar cartas de esa manera, hace sus propias conclusiones, o sea que ella interpreta por medio de las ¿cómo se dice? Los significados, y después llega a sus propias conclusiones de acuerdo a lo que interpreta. ¿Ok? Dice Sebastián Milei, no va a tener mayoría en el Congreso, el aspecto de aislamiento puede referirse a eso. Sí, eso exactamente, puede referirse a eso, de que no tenga ningún tipo de apoyo si es presidente, porque el Congreso no va a estar con él, ¿vale? En ese caso. Lo que sería, dice que la IA quiere que gane masa. Sí, parece que se han confabulado la IA y la media para decir que masa puede hacer que gane. Pero tú sabes qué, que estos aspectos de computadora siempre ven el aspecto de posibilidad, ¿ok? Y la posibilidad las hace por medio de repetición. Y repetición lo digo por el cuántas veces sale un candidato, se ve más conocido por naturalidad. En eso causan también los aspectos de posibilidades o estadísticas en cuestión a quién pueda ganar, ¿vale? Como ahora mismo, mira, con todo lo que está pasando con Trump, él tiene un alto por ciento de personas que todavía le gusta versus el que está. Sí, el que está, mira, ha bajado más de 42 puntos. Mucho más de 2,42 puntos en aceptación del público, mientras que a este que tiene como 18 casos de corte, la gente todavía lo quiere, ¿vale? So ¿qué pasa? Que esas posibilidades, esos porcientos los hacen por medio de personas que hacen clic en todo en línea, las búsquedas de internet, las búsquedas sociales, cuánto tiempo tú te quedas mirando el televisor, todo eso, ellos lo toman a correlación en cuestión a qué ¿cómo se dice? Aceptable puede ser un candidato o no, ¿vale? Es lo que le llaman el aspecto del algoritmo, ¿ok? Algorithms. No sé cómo se traduciría eso en español, algorithms. El ritmo del internet que puede indicar la aceptación de alguien. Ahora, de eso a que salga puede ser bastante difícil, ¿vale? En cuestión a esto, la IMA dice aquí, la inteligencia artificial quizás al no tener sentimientos se hace demasiado objetiva. Sí, notado eso, que se hace demasiado objetiva, muy seca, ¿vale? Muy seca en cuestión a sus identificaciones. En ese aspecto, no tiene sentimientos en lo más mínimo y tampoco tiene intuición. Como te digo, lo que hace y lo que yo he notado es que identifica todas las palabras y después, basado en los, ¿cómo se dice?, en los significados, pues esta llega a sus propias conclusiones. Si nosotros miramos aquí en la lectura, aquí, te puedes fijar que ella, a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que lo puedan observar. Si me deja. Ok. So, si lo pueden ver aquí, ok. Ven el primer candidato, esta fue la última lectura. Ella viene y identifica todo lo que tiene que ver con la carta. ¿Ok? Sabemos que la torre de ambición son metas altas, pero también aquí la pone como aislamiento. La carta en el otro lado la pone como comunicación, mensajes importantes. Entonces llega a esta conclusión. La combinación sugiere que Milei está en un camino de rápida evolución con metas altas y noticias importantes. Su ambición puede llevarlo lejos, pero el alineamiento puede ser un desafío. Otras palabras, que lo que hizo aquí es simplemente hacer una trayectoria entre la carta jinete y carta, ¿cómo se dice? Y la carta, y después volvió a la torre como un aspecto de resolución. Esa es la manera en que leyó las cartas la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, miramos aquí la otra, el candidato Burush. Esta fue el aspecto que me hizo a mí con la lectura que se le dio a ella. ¿Ves? Dice los peces, abundancia, fluidez en la economía. Esos son, ¿cómo se dice? Significados tradicionales. ¿Ok? Está usando significados tradicionales. Las ratas, pérdida, preocupación, algo que erosiona. Son simplemente significados muy tradicionales, muy básicos.
caminos, decisiones, elecciones, bifurcación en el camino. No entiendo lo que la palabra bifurcación significa, pero aquí entonces usa esto y vamos a ver cómo dice la interpretación. Dice, esta combinación muestra una situación compleja. Bullrich podría enfrentarse a las decisiones difíciles relacionadas con pérdidas y preocupaciones financieras. O sea que ya hablo aquí de las ratas y los peces. ¿Ok? La abundancia y la decisión del camino correcto serán clave. O sea que ya usó en este caso, cambió la intervención y usó los caminos como una carta de resolución. ¿Ok? En la primera hizo como un aspecto de lectura alterna entre la última y la primera y usó la del medio como resolución, pero aquí en este caso sigue la secuencia de las dos primeras cartas y usa la carta de los caminos como la resolución. Miremos aquí el último ejemplo. ¿Ok? Dice Sol con el candidato Massa. Sol significa éxito, energía positiva, claridad. Anillo, compromiso, acuerdo, unión. Estos son significados muy básicos, ¿vale? Ataúd, finalización, término, transformación, ¿vale? Aquí entonces nos dice que Massa parece estar en un camino hacia el éxito, o sea, está usando el aspecto de la carta del sol y compromiso con la carta del anillo, ¿ok? Pero con una transformación importante en el horizonte, o sea que aquí usa la carta del ataúd como transformación. Está usando el último significado de la carta aquí. Y dice, el ataúd puede indicar un cierre o una renovación significativa. O sea que ya lo que está tratando es de, ¿cómo se dice? De darle más caviar a la carta del ataúd como un aspecto de resolución en este caso. ¿Vale? So que esa es la manera que lee la inteligencia artificial en este caso. So lo que hemos hecho en el día de hoy hasta el momento, yo hice una lectura aquí en cuestión a estos tres candidatos y me sale que Milei pueda ser el próximo presidente. ¿Ok? Sin embargo, estas lecturas que están aquí para los mismos candidatos se les puso entredicho a la inteligencia artificial, en la cual en este caso nos dice que Massa sería el que realmente gana. ¿Ok? So que la torre puede estar representando al Congreso. Sí, la torre puede estar solitario, no tener apoyo alguno del Congreso. So, lo que hemos puesto aquí a prueba el día de hoy es conocimiento Lenormand con intuición, conocimiento con la IA. Aquí lo que vamos a poner en prueba es si la IA va a ganar este tipo de lectura o si yo aquí con estas cartas que veo aquí podría ser que dé pie con bola con ellas, ¿vale? En referencia a esto. Preguntas, quejas, sugerencias. Veo muchos comentarios. Me dice aquí Verónica, el ataúd no le ve como final, le ve como transformación. La computadora lo vio como transformación. ¿Ok? Yo la única manera que yo veo la carta del ataúd como transformación es cuando le sigue una carta adelante de movimiento. ¿Ok? Pero en este caso terminó al final. Dice, la mujer que salió a Milly puede ser una hermana que está atrás de todo para que él gane. Eso tú lo sabes factualmente porque yo no lo sé. ¿Ok? Eso yo no sé si Milei tiene una hermana que está detrás respaldándolo, no lo sé. ¿Ok? Ok, me dice que sí. Verónica dice, maestra, ¿qué interpretaciones darías tú a las cartas? ¿Cómo se darías tú a las cartas inteligencia artificial? No entiendo tu pregunta, Ivette, porque hemos puesto las dos lecturas en, ¿cómo se dice? En vela aquí. De hecho, usamos las cartas igualmente mías, las pusimos en inteligencia artificial y también interpretó de una manera interesante. Dice Nelva que sí, que tiene una hermana y fue clave de su triunfo. Puede ser que la hermana esté detrás de todo esto igualmente. ¿Ok? So, dicen en Facebook, va a estar bien reñido estas elecciones. Sí, va a estar muy, muy, muy reñidas. Las veo muy, muy reñidas. Tanto la intuición como de la IA, aquí yo veo algo interesante, ¿vale? Sale aquí que Bullrich no va para ningún lado. Ni con estas ¿cómo se dice? Entre nosotros, ni estas de la IA, Bullrich para ningún lado que va. ¿Ok?
por lo que yo veo aquí. En ninguna de estas dos tiradas de los otros lados, Burrich tiene, ¿cómo se dice? Algún aspecto de ganar. No lo tiene. ¿Ok? Pero sin embargo, entre Milley y Massa va a estar cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza durante estas elecciones. Dice, pero tú le des interpretación desde tu conocimiento e intuición a las de IA. Oh, ok, tú quieres que yo le dé interpretación a estas. Yo, porque estas las interpretó la IA. Ok. El jinete es una carta de anuncio. ¿Ok? Anuncio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está anunciando? Está anunciando las torres. La torre aquí, entonces estamos hablando, está anunciando unas aspiraciones. Unas aspiraciones, y estoy interpretando en forma literal. ¿Ok? Están anunciando unas aspiraciones, y la carta está hablando de aspiraciones de comunicación. Decretos con la carta de la carta. ¿Ok? Si lo miro de esa manera, lo único que me dice allí es que este Milley puede ser que gane por cuenta de ese tipo de actitud, ¿ok? De un avance de anunciar aspiraciones bien altas por medio de decretos, ¿ok? Con la carta. Ahora, la carta de estas cartas de aquí con Burrich, aquí, mira, peces y ratas, estamos hablando problemas financieros, problemas. Estamos hablando corrupción financiera a nivel, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí las ratas ya, aquí mira las cartas de opciones, ¿ok? ¿Qué pasa? Que detrás de las cartas de opciones yo no tengo ninguna carta. O sea que esta persona no va a poder salir de esta situación. Por lo tanto, aquí ya lo pone fuera de la jugada, ¿ok? Fuera de la jugada aquí. Estamos hablando dinero, ¿cómo se dice? Manejo de dinero bastante tóxico, corrupto en este caso, que opciones que tiene realmente no tiene ninguna, pero no hay ninguna carta en este lado de acá, o sea que se queda por cuenta de esos problemas, es que realmente puede perder las elecciones, ¿ok? Sin embargo, estas cartas de aquí, bien, si nosotros venimos aquí con sol y con anillo, estamos hablando de acuerdos exitosos, ¿ok? Eso si las mezclamos con acuerdos exitosos, o podríamos decir éxitos en acuerdos o reuniones en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carta, si yo la combino con esta, podría decir que son acuerdos o compromisos que llegan a un ciclo, a un final de un ciclo o a una terminación. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera más cartas aquí, podría estar hablando de transformación, en mi caso. Podría decir que estos acuerdos finalmente se transforman a otra cosa, pero honestamente son acuerdos que posiblemente ya están planeados y simplemente cierran un ciclo con el gobierno. Quedan en cierro en ese aspecto. Mayo dice, son anillo ataúd, manda éxito con alianzas de nuevos comienzos. Podría ser, pero aquí es porque alguna gente ve la carta del ataúd como transformación. Yo la tiendo a ver como una terminación, especialmente cuando termina al final. En este caso, en que realmente no llega a nada, no va a mucho, ¿vale? Ahora, no me gusta esta carta al final para Massa, a pesar de estas dos positivas de aquí, ¿vale? Yo personalmente diría, ¿qué me pasó aquí? Uy. Yo personalmente diría que honestamente este señor no tiene tanta posibilidad como tendría este señor de aquí, ¿vale? En este caso. Por las cartas que estoy viendo aquí. Me dice Verónica, los gobernadores para la provincia de Buenos Aires, maestra, van por separado. Por separado, uno, no voy a hacerlo. Esto no. No, estaríamos todas las elecciones haciéndole lectura, mi amor. Mejor peguémonos nada más que con los presidentes. No voy a hacer esto de gobernador. Si tú quieres lo puedes hacer de gobernador, pero no vamos a seguir metiendo aquí. Mira, no vamos a complicarnos la vida. ¿Ok? Porque hasta este momento aquí lo más importante es quién va a presidir esos gobernadores. ¿De qué te sirve a ti un gobernador si tú no sabes realmente quién va a estar encima de él? Ese es ¿cómo se dice? El honcho que tú te tienes que preocupar. El que va a estar arriba de este. Porque esos gobernadores, sea quien sea que se trepe ahí, no puede hacer absolutamente nada que el presidente, que el honcho grande diga algo, ¿vale? So, vamos a enfocar nada más en el pez grande. Vamos a decirlo, vamos a enfocar en el pez grande.
Dice Estela, después del ataúd debería haber otra carta para saber hacia dónde va. Sí, podría haber otra carta, Estela, pero aquí se hicieron lecturas de 3 cartas nada más. En este caso. Y acuérdate que yo estoy tratando de trancar las posibilidades de ganadores. Si yo me pongo a tirar 5 cartas para cada uno, honestamente las posibilidades pueden estar entrelazadas entre cartas. Sin embargo, con la posición de 3 cartas, yo tranco esas posibilidades a que se vean un poco más claras versus tener 5 cartas, ¿vale? En ese caso. Ahora, se podrían hacer lecturas adicionales a la inicial de las 3 cartas después de una lectura. Yo honestamente no soy partidaria de seguir añadiendo cartas después de que la he usado en una lectura original. ¿Por qué? Porque entonces ya la pregunta cambia. Entonces al cambiar la pregunta, debiera de cambiar las cartas igualmente. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo utilizo una lectura, unas cartas para una lectura específica, ahí las dejo. Entonces, si quiero saber más, puede ser que yo venga y haga otra pregunta y tire cartas más. Eso sería lo más ideal, ¿vale? Lo más ideal y lo mejor apropiado. Pero aquí la cuestión es buscar que las cartas nos lleven a una posibilidad definitiva versus que nos esté llevando en distintas direcciones en este caso. Y la mejor manera serían 3 cartas. 3 cartas es lo mismo que cuando hacemos preguntas de sí y no, o tal vez, que veo que la gente se pasa tirando hasta 5, hasta 9 cartas buscando por ese sí que no encuentran. No hagan eso, mi gente. No, no, no. Cierren las posibilidades. Cierren las posibilidades por simplemente cerrar la cantidad de cartas. ¿Vale? Me dice Verónica, maestra, ¿usaste el mismo mazo para toda la lectura? En este caso sí. Simplemente barajé lo que me quedaba de este mazo. Los barajé bien rápido y tiré cartas. Porque estamos hablando todavía de los tres individuos. Y el mismo tema todavía. ¿Quién va a ganar la presidencia? En este caso. Bien. A ver aquí, ¿qué me dice? Castrina me dice, profe, teniendo el contexto desde Argentina, en las cartas destinadas a la inteligencia artificial, tú hiciste mejor la interpretación porque llega al gobierno solo y le queda la opción de decretos para gobernar. Es que, Catrina, nosotros como seres humanos podremos ver muchas cosas en las cartas, pero la IA, si tú te das cuenta, lo que hace es interpretar cada una de las cartas y entonces llegar a sus propias conclusiones de acuerdo a la pregunta que se le hizo. ¿Entiendes? En que si tú notas bien, por lo que hicimos anteriormente cuando ves el video, ella tomó palabras de las cartas y literalmente está haciendo como una lectura literal, pero veo que lo hace en ciertos patrones. A veces que combina las 2 primeras cartas y usa la tercera como resolución. Hay veces que usa la primera y la tercera como combinación y usa la del medio como resolución. ¿Entiendes? So que veo que va con ese tipo de patrón en referencia a combinar las cartas. ¿Entiendes? So, vamos ahora, rapidito. Tengo las cartas de tarot. Vamos a usar el tarot. Yo sé que a mucha gente le encanta el tarot. So, voy a quitar esto de aquí. ¿Ok? Y vamos a usarlo con inteligencia artificial igualmente. Pero lo que voy a hacer es usar una sola carta. No me voy a complicar la vida, ¿vale? Porque por el tiempo que nos queda. Vamos a usar una sola carta de tarot para uno y de tarot para el otro. ¿Estamos? Ok. Sí, los insertos nos podrían dar una afirmación también por el color del palo. ¿En cuál sería lo más probable? Es muy cierto. Si usamos la cartomancia francesa, de seguro que sí. Oye, son tan grandes, no estoy muy acostumbrada a estas cartas de tarot. So, lo que vamos a hacer es, vamos a tirar una sola carta para cada uno. Muy bien. So, lo que voy a hacer es esto. Del tope voy a tirar para Milley, Burrich y Massa. Y de la parte de abajo voy a tirar para los 3 candidatos y se los vamos a dar a la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esa manera. So, primera carta para Milley. Me sale aquí la emperatriz. ¿Ok? Tenemos la emperatriz para Milley. Segunda carta me sale aquí. Me sale el 2 de palos aquí para Burrich.
Está en la indecisión aquí. La decisión. Y última carta me sale aquí. Me sale la carta de la calma, o sea, la carta de la luna. Para... Perdón. Para Masa. ¿Ok? Ahora bien, vamos a sacar de la parte de abajo y esta es la que vamos a darle a la inteligencia artificial. ¿Ok? Me sale aquí el rey de copas para Milei. Muy bien. Me sale aquí la temperanza para Burrich. Y me sale aquí el 6 de palos o de bastos para Masa. Es curioso que nos salgan estas cartas. ¿Ok? Ponerlo aquí. A ver si lo pueden ver. Lo pueden ver bastante bien. Yo uso una sola carta en este caso porque el tarot honestamente puede decir tanto con la simbología en cada carta. ¿Ok? Aquí tenemos la emperatriz. ¿Qué estamos hablando? La emperatriz es la carta de la abundancia en algunas escuelas del tarot. ¿Vale? En que está todo disponible para ella. Que lo único que ella tiene es que echarse fresco. Vamos a ponerlo de esa manera. Echarse fresco. En este caso, en el caso de Milik, si esto fuera a ganar la presidencia, la emperatriz podría decir que está una mujer a cargo. O sea, que alguien está en poder, en que tiene todo controlado y está todo donde debe estar. ¿Vale? En cuestión a Milei con esta carta de ahí. En cuestión a la carta del 2 de bastos, o el 2 of One, como le dicen aquí. Aquí estamos enseñando a un señor que simplemente está mirando a otros horizontes, ¿verdad? En este caso, el 2 de bastos. ¿Qué pasa? Que en los bastos tienen que ver también con el aspecto de la carrera, lo que le llaman el aspecto de la profesión. O sea, que puede ser que este esté, ¿cómo diría yo? Esté reafirmándose simplemente con algún tipo de poder que también lo respalda. Entonces solamente están mirando un solo objetivo en este caso, ¿vale? Y siendo dos en este caso, yo no veo que este señor realmente, o señor o señora, llega muy lejos con esta carta de 2 de bastos en este caso. Sin embargo, la carta de la luna, la karma, que es la carta 20, si no me equivoco, del tarot, en este caso, aquí en este mazo le llama la carta de la karma. ¿Ok? Pero honestamente aquí simplemente esta carta para mí es negativa, ¿ok? En que simplemente llega el momento que te ponen los pies, te pone de rodillas esta carta. Para entonces tú mirar quién realmente es tu creador. Esa es la manera que yo miro esta carta aquí, la carta 20 de la karma, en este caso. ¿Vale? Dándome a entender de que Massa, honestamente, puede ser que esté buscando algún tipo de refuerzo con a gente más alta que él o a gente más ambiciosa que él, en este caso, con esta carta de aquí, durante estas elecciones. Pero realmente quien realmente posiblemente pueda ganar las elecciones es Milei con la emperatriz. ¿Ok? Ahora, la inteligencia artificial le tomó la carta de el rey de copas para Milei, ¿ok? La temperanza aquí para Burrich y aquí la carta del 6 de palos, que es una carta de victoria, honestamente, para Massa. ¿Cómo nosotros podemos entender esto en esta parte aquí? ¿Okay? Tenemos a alguien que va a ser sumamente emocionante versus alguien que realmente puede traer una victoria inesperada, Massa, en referencia a estas cartas de aquí. Si es la carta del juicio, la carta 20, la calma es el juicio en el tarot. La carta del juicio. ¿Okay? Ahora vamos a ponerlo aquí con la inteligencia artificial. Vamos a mudarnos aquí con la inteligencia artificial. Y vamos a preguntarle aquí. ¿Dónde es que lo tengo? Okay. Lo mismo, pero vamos a ponerle cartas de tarot. Lo que hago es copiar y cambiar el tema. Ok, referencia a la interpretación de cartas tarot. Vamos a ponerle aquí tarot. Tarot necesita interpretar las 3 lecturas para 3 candidatos hacia la presidencia. Interpretas posiblemente el ganador de acuerdo con el tarot.
Y aquí le voy a cambiar la carta aquí con Rey de Copas. Y voy a cambiar la carta con la Temperanza. Y aquí voy a cambiar las cartas con el 6 de bastos. Ok. A ver cómo lo pueden ver aquí. ¿Lo pueden ver? Lo estoy escribiendo aquí. A ver si lo pueden ver. Déjame ponerle la cámara de nuevo. Subirlo un poco. Okay. So, acabo de ponerlo ahí, esa información. A ver si ya la pueden ver, ¿verdad? Vamos a darle Enter a ver qué dice. Está escribiendo las millas. Está escribiendo las millas. Ok. So, mirando aquí, me dice el candidato Milei es rey de copas. Ok. Esta carta representa la empatía, el control sobre las emociones y la figura que puede balancear la mente y el corazón. Para Milei podría indicar una capacidad para liderar con compasión, entendimiento y diplomacia. No me está diciendo que va a ganar, ¿ok? Bullrich aquí dice la carta de la temperanza. La temperanza es una carta que habla de equilibrio, paciencia y habilidad de combinar diferentes elementos para encontrar una armonía. En el caso de Bullrich, esta podría señalar una habilidad para unificar diferentes facciones o trabajar a través de tensiones con calma y equilibrio. Todavía no me está diciendo si va a ganar. Aquí entonces me dice el candidato Massa con la carta de 6 de bastos. Esta carta es a menudo una señal de éxito, reconocimiento y la victoria después de una batalla. Para Massa esto podría sugerir que los esfuerzos y las luchas anteriores serán reconocidas y celebradas, posiblemente indicando un éxito en la carrera hacia la presidencia. O sea que todavía está favoreciendo a Massa. ¿Okay? La conclusión es, basándose en estas cartas, el candidato Massa con la carta 6 de bastos parece tener la indicación más directa de éxito y reconocimiento, mientras que los otros dos candidatos también tienen cualidades fuertes representadas en sus cartas. El 6 de bastos es más específicamente una carta de victoria. ¿Ok? So que no has dado, prácticamente, no has dado aquí, entre estas cartas que hemos enseñado el día de hoy, y esto solamente representando las cartas que le hice a la inteligencia artificial, ¿vale? Yo todavía digo que Milei puede ser que él gane, ¿vale? Sin embargo, la inteligencia artificial, tanto en el Lenormand como en el tarot, indica a Massa como el ganador. So, dice Ana, Milei es de Escorpio, rey de copas. ¿Ok? El tarot de las brujas, el karma es el juicio, o sea que la carta del juicio. Bien, yo le llamo la luna, pero era honestamente la carta del juicio. Todavía es peor todavía, ¿sabes? Si la Massa le toca la carta del juicio. ¿Okay? Bien. So, en el día de hoy hemos usado el Lenormand, hemos usado el tarot, pero no solamente nos limitamos a lo que yo puedo decir en cuestión de estas cartas y tiradas, también se las pusimos a la inteligencia artificial para que ésta pudiera indicar también. O sea que estamos aquí poniendo en entredicho la intuición y conocimiento de las cartas versus la inteligencia artificial en el día de hoy. Dice aquí, Argentina de cáncer, predominan los presidentes de agua. Qué curioso. Ana me dice esto, que los presidentes de Argentina son presidentes de agua. Eso quiere decir que son bien emocionales, ¿verdad? Sumamente emocionales. Entonces le dice, la luna es el arcano 18. O sea que decía que era la carta 20, eso es el juicio. Si voy al juicio aquí, honestamente, yo no lo vería como ganador. Es que no lo vería, con la carta del juicio no lo vería como ganador. Sin embargo, la carta del juicio puede ser también un aspecto de que alguien haya decidido ya de que este va a ser el ganador versus el otro. ¿Ok?
So que acuérdate que los políticos están sumamente respaldados por altos niveles, alta gente de toda clase, ¿vale? En este caso. So, lo único que usé fueron solamente una carta porque realmente no quiero hacer este video muy largo en referencia a esto, pero el día de hoy nosotros lo que hicimos fueron lecturas comparativas para averiguar quién posiblemente pueda ser el próximo presidente de Argentina en octubre 2023. Estos son lecturas experimentales, mi gente, en ningún momento espero que me pasen por la plancha simplemente porque ustedes, su candidato perdió, su candidato ganó. No, aquí nosotros solamente es para efectos de estudio de la cartomancia y efectos de práctica tanto del Lenormand como en este caso el tarot. Hemos puesto entredicho la intuición versus la inteligencia artificial. ¿Ok? So que yo hice una lectura, inteligencia artificial uso otra lectura. Yo voy que Milly va a ganar todo el tiempo, tanto en tarot como en Lenormand, pero la inteligencia artificial pone a Massa todo el tiempo como ganador, ¿vale? Dice aquí, parece que ya saben quién va a ganar independientemente de lo que elige. Exactamente, esa es la política. No importa que nosotros vayamos a votar, mi gente. Ya ellos han decidido quién es el ganador. Lo que están haciendo es entretenernos. Entretenernos. Para que nosotros simplemente estemos de acuerdo a un acuerdo. ¿Cómo se dice? Estamos contentos con cualquier acuerdo que hagamos, ¿vale? Creyendo que nosotros fuimos los que decidimos. Mire, déjese de drama. No estén, ¿cómo se dice? La vida es tan corta. Y estos payasos que están en la política, honestamente, se creen que nosotros somos estúpidos. ¿Ok? Por lo tanto, el juego de la política aquí es que ya ellos tienen decidido quién va a estar a cargo, porque ellos todos se benefician de toda la política y de todo lo que hacen con la política. Acuérdate que un político tiene inversiones. Y de acuerdo a las inversiones, tú sabes bien que la bolsa de valores sube y baja de acuerdo al candidato que gana. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te dice eso a ti? De que hay inversiones envueltas con cada candidato. Que toda esta gente decide quién es quién de acuerdo a quién va a ganar más dinero. So, miren, no se ataquen si uno gana o el otro pierde, porque la vida sigue. Lamentablemente, esa es la realidad. La vida sigue y nosotros tenemos que vivirla. Pero para efectos de tanto de Lenormand como de Tarot, honestamente fue una práctica en que pusimos tanto, como se dice, la intuición versus la inteligencia artificial en el día de hoy. Quería que lo vieran, ¿ok? En cómo la inteligencia artificial contesta a cómo ella analiza las lecturas o las cartas, tanto en Lenormand como Tarot. Y también ponerlo a prueba. Miren, estamos agosto 20, ahora mismo. Estas elecciones van a ser en octubre 2023. Puede pasar muchas cosas de aquí a octubre. So, veremos a ver. Lo dejamos aquí en video para que simplemente esté como una, ¿cómo se dice? Una evidencia de una lectura de práctica. Y pongámoslo a prueba. ¿Qué es más válido? ¿Una lectura basada en intuición, conocimiento de las cartomancias, o una lectura basada en la inteligencia artificial en que analiza simplemente los significados y toma su propia opinión? Tenemos que ver cómo nosotros podemos mirar esto, ¿vale? Me dice, este juicio será que quienes no van por la regular o votar salen de sus tumbas. Mira, puede ser eso también, que hasta los muertos voten. Eso siempre pasa, ¿sabes? Eso siempre pasa, que hasta los muertos votan. Hasta los muertos votan. Mira, que yo cuando fui a votar me habían dicho que ya había votado y no sé todavía quién rayo fue. Que tuve que anular mi voto porque alguien mandó una papeleta por correo de que yo había votado y yo hasta había cogido el día libre para ir a votar y me encuentro que me dicen que no podía votar. Y encima de eso me entero de que había votado en Puerto Rico también. Y yo digo, ¿cómo rayos voté en Puerto Rico si yo no resido en Puerto Rico desde 1993? Desde 1993 yo no soy residente de Puerto Rico, yo soy residente de Estados Unidos. So, tú dime a mí, ¿cómo rayo? ¿Cómo rayo había alguien con mi propio nombre, mi última dirección y votó
en las elecciones en Puerto Rico. Por eso te digo que hay una corrupción, pero una corrupción increíble, ¿vale? Increíble. ¿Ok? Increíble. Sí, no era la carta de Luna, era la carta del juicio. Recuerden que estas cartas, honestamente, la carta de la karma es la carta del juicio y yo seguía vi la luna ahí porque yo no le llamo la carta de karma, yo le llamo la carta del juicio en sí. ¿Ok? So, bien, hemos llegado aquí exactamente una hora, no quiero hacerlo más tarde. Me voy aquí, me quedar con la gente de Zoom. Les voy a pasar a ustedes la invitación a los que quieran venir y quedarse aquí un ratito con nosotros. Algunos están amanecidos, otros no. So que les dejo aquí la invitación a ustedes de Zoom y me quedo con la gente de Zoom. So, mi gente, gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy, domingo. Hemos hecho unas lecturas interesantes poniendo la inteligencia artificial a su, ¿cómo se dice? En prueba. Oh, antes de irme, a ver si me funciona. Espérate. Aquí tengo un sorteo. ¿Ok? Tengo un sorteo. Vamos a ver quién de las preguntas de que me hicieron ganan aquí en este momento. Vamos a ponerle aquí a jugar. Ok, ¿quién adiciona? El número 1. La pregunta que me hizo el número 1, ¿cuál fue? De Brasil. Mi hijo fue aprobado en un curso. ¿Cuál será? Él será llamado para asumir su cargo. ¿Cuándo? Ok, una pregunta de tiempo. Ok, so aquí tenemos, déjame escribirlo aquí rápido. Ponerlo rápido aquí. Número 1. Aldisonia. Bien, perfecto. Ok, ahora sí. Ahora me voy. Habían visto eso, ¿verdad? Me habían oído, ¿verdad? ¿Oyen bien eso? Bien. Ok, ahora sí. Será hasta la próxima, mi gente. Un besito para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y nos veremos próximamente. Será hasta la próxima. A ver cómo voy.